Buenas tardes, instructor. Mi nombre es Camilo Vinasco de Electricidad Industrial y el tema a exponer es actividad de aplicación. Actividad de aplicación. Una de las actividades de aplicación del transistor es un circuito de alarmas utilizándolo como interruptor. El transistor en conmutación. Este transistor trabaja como un interruptor abierto o cerrado. Esto sucede cuando la red de polarización se ha diseñado para que pase rápidamente de corte a saturación o viceversa. Aquí hablamos de la zona de saturación. El transistor se comporta como un interruptor cerrado entre el colector y emisor. El valor de VCE es aproximadamente 0 voltios. Porque se polarizan las dos uniones de base emisor y base colector. En estas circunstancias desaparecen las dos barreras y el transistor permite libremente la conducción de corriente al valor máximo del circuito. Ahí vemos en las imágenes el símbolo del transistor, que es base, colector y emisor. En la segunda imagen vemos el transistor en corte. En la tercera el transistor en saturación. Aquí nos explica que en corto el circuito está, digamos, en cero, no tiene voltaje, y en saturación pues es cuando se abre el transistor y eleva su máximo voltaje. Corte. Se comporta como un interruptor entre colector y emisor. El valor de VCE es aproximadamente el de la tensión de alimentación y la IC pasa a valor a cero. Nos explica que se polarizan inversamente las dos uniones, base emisor y base colector. En estas circunstancias vuelven a aparecer las dos barreras y el transistor no permite la conducción de corriente. Tenemos un circuito con una gráfica donde nos explica las zonas. Cuando está en corte está en cero el voltaje y cuando está en saturación la corriente aumenta. Tenemos una tabla de valores nominales absolutos máximos, donde mostramos sus símbolos, parámetros, el valor y la unidad. Tenemos las características eléctricas, donde mostramos el símbolo, parámetros, condiciones de prueba, mínima, máxima y unidades. Y tenemos características de encendido. Una simulación de conmutación corte, que es un circuito que tiene su fuente, tiene sus resistencias, tiene un transistor, el 1, y tiene un transistor 2, que está haciendo corte porque el 2 está cerrado, entonces el voltaje es mínimo o cero. Y vemos una simulación conmutación en saturación. Vemos una fuente con un transistor, el 1, transistor 2, que el transistor 2 ya está abierto y por eso tenemos el voltaje aproximado a 12 voltios. Vemos los símbolos del transistor, del NPN, de base colector y emisor, el PNP, base colector y emisor, y del fototransistor NPN. Aquí vemos la corriente y el voltaje de los transistores NPN y PNP, donde fijamos que el NPN, la corriente de base, va hacia la derecha y la PNP va hacia la izquierda, en sentido contrario. Lo mismo, el voltaje del NPN es positivo y el voltaje del PNP es negativo. Vemos un circuito del transistor de amplificación. También tenemos una base, donde tenemos una resistencia, donde tenemos el transistor, donde tenemos un voltaje. Vemos la ganancia de corriente de CD
y su fórmula, y la ganancia de voltaje de CA y su fórmula. Unión de base de emisor polarizada en directa, unión de base colector polarizada en inversa. Muchas gracias. Esta es una breve explicación de la actividad de aplicación de un transistor.